Creo que algunas personas quedaron fuera cuando se empezó a grabar, no sé. Bueno, ahora sí, iniciamos de nuevo. Como les comentaba anteriormente, el trabajo práctico refiere a un análisis de un edificio en altura que ustedes han seleccionado porque han recabado la información pertinente para su análisis. Se trata de una carátula o portada donde se indican los datos del grupo, incluyendo el edificio y los integrantes del grupo. Una ficha técnica con datos precisos señalados en la guía de trabajo que tienen a disposición en la plataforma. Luego, una breve introducción donde se puede detallar la implantación del edificio y también quién fue el comitente, si es que se encuentra en desarrollo todavía, si es que está como un proyecto que se dejó atrás, eh, si hubo un cambio en el proyecto, todas esas cuestiones también pueden ir bien en una introducción. Luego vamos a la parte del desarrollo que tiene tres grandes apartados: el análisis formal, el análisis funcional y el más importante de todos, el análisis estructural. Dentro del análisis formal tenemos la cuestión morfológica del edificio. Tomamos de referencia lo que aprendimos en el libro de Francis Chin allá por el primer semestre en nuestra cátedra de proyecto y hacemos una descomposición de formas, hablamos del lenguaje del edificio, hablamos de si se adicionan formas, se suman elementos, se restan elementos, tanto en planta como en fachada o en corte. Siempre buscamos analizar desde el punto de vista de todas las dimensiones. Un análisis que yo vea solamente en la planta de repente no tiene mucho sentido, pero si lo combino con una vista, probablemente tenga un poco más de sentido para nosotros que trabajamos en tres dimensiones, no solamente en una. El análisis funcional se refiere a la cuestión programática y a la parte de la circulación. Entonces ahí hacemos como una zonificación del edificio y nada más que resaltar en una o dos plantas cuál es la distribución del edificio y eso puede tener la misma referencia en el corte, por ejemplo. Entonces podemos saber la referencia de la planta con el corte y vemos cómo funcionan esos programas en todo el edificio. En estos dos análisis, tanto el formal como el funcional, no es necesario explayarse demasiado porque primero que no es nuestro tema principal, ya son análisis que nosotros damos por sentado que ustedes tienen la capacidad como para hacer, como lo vinieron haciendo hasta este semestre, y porque la ponderación de puntos tampoco no es la misma que para el análisis estructural. Entonces, de nada nos sirve tener un análisis formal y funcional inextenso y un estructural pobre porque eso no es lo que va a ponderarse luego para tampoco, ¿verdad? Sí necesitamos que esté porque es una forma de ubicarnos dentro de lo que es un análisis general en un edificio, pero vamos a centrarnos en este punto C, que es el análisis estructural, y vamos a centrarnos en esto referente a dos apartados, ¿verdad? Esto ustedes van a ir entendiendo más a medida que se vayan desarrollando las clases. Pero estos son los dos apartados que van a acompañarles durante todo el semestre y tienen que entender bien esta diferenciación de lo que se refiere a cargas verticales y lo que se refiere a cargas horizontales. En la parte de anexos incluimos todo lo que nos está citado en los puntos anteriores. Si tengo alguna peculiaridad del edificio que es interesante mencionar, partes del proceso constructivo, algún dispositivo especial que se haya instalado en el edificio para tal o cual razón, si tiene concepciones ecoamigables o tiene certificaciones de calidad,
Si queremos hablar de la parte de la cimentación del edificio, que no es parte de nuestro contenido programático, pero que sí hace a la estructura del edificio. Entonces, todo eso va a la parte de anexos. La conclusión, una pequeña conclusión de parte del grupo, qué les llamó la atención, qué les pareció original, qué le pareció nuevo, eh, qué se rescata del edificio. Es una conclusión personal de cada grupo. Y la bibliografía que tiene que estar expresada correctamente, ¿verdad? Es no solamente colocar la dirección web de repente de una página en general y no sabemos a qué atenernos cuando buscamos información referente a su trabajo, sino todas las páginas y los artículos, revistas o libros a los que hayan consultado para información. Acá está marcado con un color distinto y resaltado algo que dice análisis gráfico. El análisis gráfico es de lo que se trata todo este trabajo. De nada nos sirve tener párrafos y párrafos con un montón de texto que no pueden ser reflejados en un gráfico. Somos arquitectos y nuestro lenguaje comunicativo es gráfico. Entonces eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que sea mucho color, mucha llamada, mucha referenciación a una parte gráfica. Cuanto más gráfico se tenga, mejor. Y no estamos hablando de fotografías pegadas que encontramos en la web, porque eso podemos hacer, ¿verdad? Buscar un texto, pegar una foto, eso podemos hacer todo, incluso no tendría sentido este trabajo si es que hacemos eso. Sí, algo, un gráfico técnico analizado de parte de ustedes. Una planta que se pueda ver coloreada, que se pueda ver con un número indicando qué significa tal sector, qué significa tal estructura. Esas cuestiones vamos a considerar más que tanto texto y muchas fotos, ¿verdad? De nada nos sirve un trabajo lleno de renders o lleno de fotografías sin ningún tipo de análisis. La presentación se hace exclusivamente en formato digital. Generalmente trabajamos con la herramienta PowerPoint porque es la más fácil de acceder y les pedimos que eso antes de enviar la conviertan en un formato PDF para no tener problemas con el tamaño y de repente es un poco más fácil que llegue también en el formato que ustedes diseñaron su presentación para no tener todo ese tipo de desconfiguraciones. Les pedimos que la presentación sea enviada en formato PDF. La ponderación de la que les hablaba, el análisis estructural vale 60% del trabajo y todos los demás puntos de la guía constituyen el 40%. Suma un total de 15 puntos dentro del el proceso de la cátedra. Algunas referencias digitales, nada más, algunas referencias de búsqueda para ustedes. Que pueden tener alguna información relevante de repente cuando nos están encontrando información, de repente hay páginas que son más específicas y de repente tienen más información, como todas estas que se citan acá. También muchos comparten videos explicativos de lo que es su edificio y lo comparten como un archivo anexo a su presentación. Em, eh, utilizamos la herramienta Google Académico para tener información técnica y filtra todas cuestiones de publicidad y información muy comercial que de repente no es útil para nosotros. Podemos trabajar directamente con Google Académico, que es una herramienta eh, de Google muy interesante para no perder tiempo en la búsqueda. También varias redes sociales con páginas de arquitectura que suelen tirar información y de repente justo está el edificio que ustedes seleccionaron y puede llegar a ser útil. Páginas ubicadas en Pinterest o incluso amantes de la arquitectura o arquitectos que tienen sus cuentas en Instagram incluso, suben de repente información que no encontramos directamente colocando el nombre de nuestro edificio en Google. Ahora vamos a exhibir un trabajo
para que se imaginen la manera de todo esto que les estoy hablando, la manera de presentar. Esto no significa que este trabajo que está acá de muestra haya tenido el total de los puntos o haya sido la mejor referencia, es simplemente una manera de que ustedes puedan tener una idea de cómo hacer el trabajo. En este caso, el edificio seleccionado por el grupo fueron las Blue Towers. Todos conocemos el Paseo La Galería. Es un edificio local. Una pequeña introducción, como les hablaba. La implantación. Una ficha técnica con los datos técnicos del edificio. El análisis compositivo, morfológico, indicando en un corte perspectivado, en una pequeña axonometría estructural. Ustedes verán la forma de indicar lo que quieren indicar. La idea es que todo lo que se analice pueda ser comprensible a través del gráfico. Un análisis funcional, bien marcado con colores. Si tienen muchísimas plantas tipos, porque el edificio es súper loco y tiene un montón de plantas tipo distintas, no hace falta que hagan todas las plantas tipo, con que elijan dos o tres son suficientes para enmarcarse dentro del rigor académico que exigimos. El análisis estructural también indicando los elementos estructurales, toman como referencia el libro de Eino Engel, que es nuestro libro cabecera, de ahí sacan información como para aplicar dentro de lo que sería el edificio. En este caso se trabajó con una foto del proceso constructivo que sirvió como un corte explicativo de lo que es la ubicación de la estructura. Se trabaja en planta, se trabaja en corte. Esta axonometría estructural hecha esquemáticamente en un SketchUp. Creo que todos manejamos este programa que es sencillo de manejarse y si es que por ahí no tenemos la información a disposición o tenemos la información pero no podemos reflejarlo bien gráficamente, podemos hacer uso de nuestras herramientas informáticas y hacer esquemas estructurales que pueden servirnos para explicar mejor lo que estamos queriendo mostrar. Más del análisis estructural, como ven, se utilizan muchas flechas, colores distintos. Con la referencia de los colores también pueden utilizar números o cualquier otro tipo de nomenclatura gráfica que ustedes prefieran. Se trabaja siempre en la planta y también en un esquema vertical, ya sea de corte fachada o axonométrica. Los anexos ubicaron los procesos constructivos. Una pequeña conclusión y la parte de la bibliografía de la manera en que no se tiene que hacer. O sea, acá tienen un ejemplo de cómo no hacer una bibliografía, por ejemplo, porque es completamente general, no hay forma que yo no me pueda referir eh, la información que ellos me están dando con este tipo de fuentes. ¿Quedó todo claro lo referente al trabajo práctico o tienen alguna consulta para empezar a desarrollarlo?
Lo de la bibliografía, profe, sí que puedo explicar de nuevo. Ahí llegan a ver bien la presentación. Sí, profe. A mí me está titilando un poco, por eso les consulto, porque se me está, no sé qué le está pasando a mi computadora, me está titilando un poco la presentación, pero si ustedes ven bien, no hay problema. Se ve la imagen del Blue Tower, pero no se ve la bibliografía en sí que estás comentando, Pati. Ok. Yo esto mismo voy a subir a la plataforma porque me están titilando todas las fuentes, todos los textos de la presentación me están titilando al compartir. Entonces creo que hay algún problema acá, no sé si es con el Meet o cuál es el problema, pero esta misma presentación con todas las directivas y el ejemplo del trabajo práctico voy a subir en el apartado trabajo práctico uno también para que puedan después ustedes ver en sus casas. Dale, profe. Bueno, respecto al trabajo práctico número 1, antes que nada, perdón, buenas tardes a todos. Les saluda la profe Eve. Yo estuve habilitando hoy, respondí a todos los grupos que me llegaron. En total habilitamos 18 grupos. Después están los casos particulares de exoneración de trabajo práctico a quienes también respondí. Y si faltó, yo voy a levantar esta lista, tal como dijo la profesora Patti, al foro. Entonces, si hay algún error con los grupos, si me salté en la transcripción algún integrante, les agradecería que me manden nuevamente, o sea, que nos mandaran un mail nuevamente a la cátedra de manera que podamos corregir eso. Pero bueno, aparentemente están todos los grupos habilitados, ya con sus temas aprobados. Y los números de grupo que les remití van a ser sus números de identificación, así que tengan presente eso porque llegados los momentos de las revisiones de los TP, nos distribuimos entre los docentes de la cátedra. Eso es por mi parte. Profe, una consulta con respecto a la habilitación del trabajo práctico. Nosotros habíamos mandado 5 edificios por orden y el primero era el que considerábamos trabajar porque era el que teníamos mayor información, que era el J Park, pero nos habilitaron otro. Eso es porque otra persona ya se le había habilitado con ese edificio para A consultar. veces, sí, a veces es porque algún grupo habilitó. En el caso del Jade Park tuvimos semestres anteriores que trabajaron ese edificio y lo que a veces no habilitamos la primera opción es más que nada porque aspectos de la cátedra de repente no se puede explotar el análisis, o sea, no se puede llegar a un análisis muy profundo con ciertos edificios y bueno, con el Jade Park, particularmente a mí me tocó llevar ese edificio el semestre pasado con un grupo y no tenía como todo el potencial de análisis que de repente tienen edificios de mayor altura o edificios presentados de repente de otros contextos por una cuestión de que nuestras tecnologías en Paraguay por mucho tiempo estuvieron muy limitadas. Y entonces al estar muy limitadas, ni siquiera permitían alcanzar ciertas alturas y ni qué decir de salirse de estructuras tradicionales como puede ser la retícula. Entonces, solo por eso yo estuve leyendo la lista y por eso también no habilité el Jade Park, ¿verdad? Entonces, eh, si de repente el edificio que les habilité coincide que no tienen finalmente toda la información que deseaban, podemos ver en los otros edificios de la lista que remitieron, ¿verdad? Entonces, si de por ahí, para no quedarnos con este tema, continuamos esta conversación en el correo, yo les respondo con mil gusto. Dale, muchísimas gracias, profe. Dale, Marcelo. Pero-
Bueno, están haciendo algunas consultas respecto al trabajo práctico. Van a haber correcciones asignadas a cada docente. Eso también queremos aclarar muy bien el tema de los docentes, si es que algún docente tiene alguna otra responsabilidad académica referente a la facultad, a veces se nos solapan los horarios y no podemos estar presentes todos a esta misma hora, entonces nosotros coordinamos con nuestros grupos el horario y el día para la corrección, ¿verdad? En caso de no poderse hacer el miércoles a la hora de la cátedra. Lo que no queremos es que si no pude corregir con la corrección del profesor que se me asignó, me meto de prepo a la lista del otro profesor porque me queda mejor la fecha en que ellos van a corregir. No. Ese tipo de cosas queremos evitar, chicos. Cada uno con el profesor que se le asignó. Tampoco hacerme del vivo y corregir con un profesor y como el otro profesor corrige después. eh, Me meto a la corrección de ese profesor para hacerle corregir a mi grupo por segunda vez o por tercera, ¿verdad? Queremos que sean muy respetuosos con eso. Tampoco podemos nosotros los profesores tomar más de lo que ya tenemos, ya son suficientes, ¿verdad? Alumnos los que tenemos como para otra vez estar corrigiendo de más. Lastimosamente que querríamos corregirles 1000 veces el trabajo, pero los tiempos no nos dan. Entonces, por eso solamente ser muy cuidadosos con eso, por respeto a sus compañeros y también a los profesores. No hace falta que todos los integrantes del grupo estén para las correcciones. Sí es importante porque, como les digo, el trabajo práctico refleja luego lo que es el examen. El que hizo el trabajo práctico, el que se involucró, generalmente da un mejor examen. Generalmente fija un concepto para el segundo trabajo práctico, les es más fácil también el examen parcial y también el examen final. O sea, es todo un proceso que empieza desde ahora y todo se va como un eslabón en una cadena, se va relacionando uno con otro. Entonces, eso por favor para que tengan en cuenta. Lo que dijo la arquitecta Evelyn también, hay edificios que nos habilitan por estos temas que ella mencionó, pero también porque hay edificios que ya se analizaron demasiadas veces. Entonces, de repente, la cátedra necesita también un refresh de ciertos temas y conocemos los edificios y sabemos de acuerdo a lo que nos enfocamos en tal o cual semestre, sabemos cuál es el énfasis que queremos dar y de repente por eso se selecciona un edificio u otro. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El arquitecto Rubén no va a poder llegar por lo visto. Entonces, damos inicio. Tema fundamental. Se llega a ver la presentación, si me pueden dar un feedback. Ok. Las fechas de entregas, correcciones y todo el calendario de la cátedra ya está terminado. Tiene el planificador el arquitecto Rubén. En esta semana o la próxima se va a estar subiendo a la plataforma dentro de las informaciones generales de nuestra cátedra virtual. Ahí van a tener ya la fecha del examen, la fecha de las correcciones, de las entregas de los trabajos y todo eso. También de los contenidos que vamos a ir desarrollando. Bueno, el día de hoy nos toca los sistemas de reunión y transmisión de cargas verticales y lo que serían los subsistemas estructurales. Tomando como referencia siempre el libro de Engel, Engel hace una caracterización de los sistemas de altura activa que habíamos hablado en la primera clase. ¿Se acuerdan? Hablamos de un termitero, lo que era como la naturaleza ya también reflejaba formas de estructuras verticales y hablábamos también de los rascacielos, que son los sistemas de altura activa
en el mundo de la construcción y la arquitectura, ¿verdad? Eh, hay varias tipologías en cuanto a la forma de agrupar los elementos verticales dentro de un edificio en altura. En este caso, Engel propone 4 tipos de formas de reunir estas cargas verticales, que son las gravitatorias, en forma de retícula, la tan conocida retícula, que parece la estructura preferida en el Paraguay, de la que hablaba también la profe Eve, que de repente estamos un poco saturados con ese tipo de estructura y cuando ya vemos que no aporta mucho nuevo, preferimos sacar ese edificio mismo para que ustedes aprendan cosas nuevas y también para que sus compañeros puedan aprender otras cosas. Es una consideración completamente válida, pero no es la única. Entonces está la retícula como primer sistema de reunión de cargas verticales. Se trata de una grilla que tiene generalmente una simetría en ambos lados, no necesariamente, pero es la mejor opción para las cargas verticales. Cuanto más equidistante esté todo y más simétrico esté la estructura, es mejor la distribución de las cargas dentro de cada planta y hasta el suelo, ¿verdad? Se trata de un sistema de reunión reticular. El segundo caso es cuando decidimos que los elementos verticales vayan al extremo, al perímetro de nuestro edificio. Pueden ser distintos tipos de elementos estructurales, pero sí la ubicación es en el perímetro, dejando libre toda la planta central del edificio. Se lo conoce como el sistema perimetral o periférico. El tercer caso se trata de una estructura como un árbol con sus ramas, con un tronco central al que van todas las cargas del edificio. No tengo otros elementos verticales más que el núcleo central y con eso genero toda mi estructura dejando unos grandes voladizos. De repente no es la mejor opción, pero es una estructura que puede darse. Por diseño o por practicidad, de repente los arquitectos preferimos una estructura nuclear. El último caso que vemos acá en la imagen se trata de una configuración en puente, le llama Engel, a una estructura periférica, pero solo en 2 de los lados, donde tengo incluso estructura intermedia, pero lo que pisa el suelo se trata de un sistema que simula lo que es la configuración de un puente, dejando toda la planta libre en lo que pisa el suelo y ya distribuyendo de la manera en que mejor me convenga las plantas en altura. Bueno, pasamos a hablar de la agrupación de las cargas. Como cuando nos referimos a cargas verticales, estamos hablando de cargas gravitatorias que afectan al edificio. La primera imagen que vemos acá es la que corresponde a la distribución de las cargas de lo que es un sistema de retícula. Es una distribución uniforme en cada cuadrante de la retícula, como pueden ver en planta, también en el corte, cómo esa carga se va distribuyendo en cada elemento del edificio de manera uniforme. Se distribuye la mitad para un lado, la mitad para el otro lado, en ambos ejes, tanto para el eje Y como el eje Y, y también para lo que es la distribución de la carga hasta el cimiento. El segundo caso que vemos acá es el caso del sistema nuclear, donde hay un único punto central de agrupación de las cargas. Entonces, todo lo que es el área, todo el área de mi planta en cada piso se aglomera en
único punto central del núcleo, que generalmente es una estructura que pisa fuerte en el suelo, tiene probablemente una base, no como una cimentación normal, sino prácticamente todo el área del edificio pasa a ser también el área de cimentación, porque tiene que tener un agarre importante a lo que es la tierra. Y nos permite tener plantas más liberadas, ¿verdad? Después vamos a ver lo que, cómo proyectar y cómo tener en cuenta cuál es la capacidad a qué punto puede llegar el núcleo a soportar, cuánto es la luz que puede aguantar. Todas esas cuestiones vamos a ir viendo con más detalle más adelante para que ustedes al momento de proyectar puedan saber de qué manera utilizar este núcleo. El tercer sistema es el sistema perimetral. Como vemos, toda la carga va a los extremos del edificio y las cargas van por la piel exterior hasta los cimientos. También es una forma de liberar la planta con otro tipo estructural y teniendo otro tipo de fachadas también. Pero no solamente podemos tener ese tipo de agrupación de cargas, en esa cuestión rígida de solamente nuclear o solamente reticular o solamente tipo puente o solamente perimetral, sino que estos esquemas de distribución de cargas también pueden ser combinados. El caso que generalmente se utilizan en los edificios es el primero que vemos acá, que es un sistema perimetral con un sistema nuclear central. Nos libera la planta en un sentido perimetral también, y se agrupan generalmente las circulaciones y los servicios en el núcleo central. Es un tipo de combinación que sirve no solo para aglomerar los servicios y separarlo de una planta libre probablemente, sino también tiene una connotación estructural de no tener un momento tan grande en el medio del edificio sin ningún tipo de estructura, o en el caso de ser una estructura únicamente nuclear, de tener un voladizo demasiado grande, ¿verdad? Entonces ayuda tanto a la espacialidad como a la parte estructural. Bueno, la segunda es nuevamente un caso de núcleo, pero con un tamaño mayor, ¿verdad? Ya teniendo un poco más en cuenta la proporción de una planta y no forzando tanto la estructura. Bueno, seguimos el tercer caso que se ve acá también. Es un sistema nuclear, pero que ya probablemente sea una suerte de un núcleo simulado con pilares, y como forman un tubo similar a lo que sería un núcleo de hormigón, se le llama una estructura nuclear centralizada por la disposición de esos pilares que forman eh, como un entramado, como un tubo, realmente un tubo estructural, por la separación que tienen en su ubicación dentro de la planta. Y esto no necesariamente tiene que estar como muestran estos dibujitos, ¿verdad? Pues estos esquemas. Pueden estar desfasados. Yo puedo tener un núcleo lateral, puedo tener dos núcleos laterales, puedo tener una línea de pilares desfasada, como es el caso de acá del último esquema. Ya dependiendo de nuestra situación proyectual, cualquiera de estos casos pueden ser combinados o pueden ser redistribuidos teniendo en cuenta las luces y teniendo en cuenta el programa que vayamos a proyectar. Luego tenemos, además de la forma en que estos elementos verticales se agrupan dentro de la planta, un edificio, tenemos algo que llamamos transmisión de estas cargas gravitatorias, que se pueden hacer de dos maneras. Una de las maneras es que las cargas tengan el mismo sentido en todo lo largo de su trayectoria,
y lo llamamos a eso transmisión directa. La transmisión directa agrupa las cargas y lleva en el mismo eje, probablemente, hasta la cimentación del edificio. Donde empieza tiene un sentido y hasta que llega al cimiento tiene el mismo sentido la carga. Eso puede ser aplicado a cualquiera de los casos que vimos anteriormente de reunión de cargas. Se aplica para reuniones nucleares, reuniones reticulares, reuniones mixtas en casos combinados, reuniones perimetrales. Esto tiene que ver con el sentido de la carga. Cuando la carga va en el sentido gravitatorio y no necesitamos ningún otro elemento para llegar hasta el cimiento, estamos hablando de una transmisión directa. Cuando la carga necesita de un elemento, un segundo elemento, que lleve la carga hasta el elemento que va a llevar a los cimientos y cambia de dirección el sentido de la carga y va contra el sentido de la fuerza gravitatoria, estamos hablando de una transmisión indirecta. Como podemos ver en la imagen, estos tres primeros casos, tanto en un sistema reticular como en un sistema nuclear o periférico, vemos la dirección de las cargas similar en todas, con un mismo sentido hacia el suelo. En el caso de estos dos esquemas, vemos una estructura que no toca el piso. En el primer caso, la carga es llevada hasta un elemento importante de distribución de carga y este elemento distribuye la carga a los extremos que van hasta los cimientos. En el segundo caso, hablamos de una configuración nuclear central con unos voladizos, los cuales tienen un elemento estructural que lleva la carga hasta un elemento de distribución que comunica al núcleo central para llevar la carga hasta el cimiento. De la misma manera, estos casos pueden ser combinados. Puedo tener un edificio con un sistema de transmisión enteramente directo, como puedo tener un sistema de transmisión enteramente indirecto, como estos casos, o puedo tener también casos combinados de una transmisión directa e indirecta. Estas transmisiones directas e indirectas se trata, por ejemplo, de estos dos casos aquí, últimos, donde la carga tiene un sentido que va en el sentido gravitatorio y una carga que va contra el sentido gravitatorio utilizando el mismo elemento estructural. Una carga que cuelga y una carga que descansa. Lo mismo para casos de sistemas perimetrales o tipo puente y lo mismo para sistemas nucleares o para casos combinados de reunión de cargas también. También cuando vemos de repente una transmisión indirecta que generalmente se da cuando en nuestro proyecto tenemos tensores que trabajan a fuerzas de tracción, porque preferimos un elemento más delgado o porque preferimos no tener un pilar en ese lugar o simplemente por una cuestión de querer colgar algún elemento de nuestro proyecto, utilizamos los famosos tensores. Bueno, esos tensores trabajan a una transmisión indirecta. Los tensores pueden ser ubicados para el bloque completo, que generalmente para un edificio en altura no es lo más recomendable por un tema de los pesos, que estamos hablando de muchos pisos, y de repente estas opciones que vemos acá abajo son mejores porque dividimos la carga. Entonces, en vez de tener un único edificio enteramente colgando de un único elemento, podemos tener distribuida la carga, por ejemplo, en este esquema, en 3 bloques, en 3 módulos, que si bien están colgando y logro el mismo efecto que quiero lograr de una planta libre, por ejemplo,
tengo 3 módulos enteramente diferenciados que trabajan a tracción, llevando esta carga a un elemento secundario de gran relevancia estructural que comunica a los elementos verticales que llevan mi carga hasta los cimientos. Lo mismo para un caso nuclear, con más razón cuando tengo menos agarre en tierra, cuanto mejor esté distribuida mi carga, va a ser mucho más conveniente este sistema que este sistema que estamos viendo acá más arriba también de una reunión nuclear, pero en donde los tensores recogen la carga de todo el edificio para colgarla de un único elemento. Cuando tenemos dividido en módulos, esta carga puede ser distribuida y resulta una estructura mucho más conveniente y con menos exigencias. Un poco rememorando las transmisiones de lo que vimos primeramente, las transmisiones directas, en un caso reticular, en un caso nuclear y en un caso perimetral. Estamos hablando de transmisiones directas por el simple hecho que la carga es distribuida en una única dirección hasta los cimientos. La carga indirecta que vimos, donde la carga extraccionada cambia de dirección, no se lleva con el mismo sentido que la carga gravitatoria, sino que sube hasta un elemento y es transmitida a unos elementos principales que son llevados hasta los cimientos, como es el caso 1 y el caso 2 acá, y también tenemos los casos combinados de transmisiones directas, las que apoyan, e indirectas, las que cuelgan. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se está entendiendo este concepto que es sumamente importante para el análisis de cualquier edificio que a partir de ahora les pidamos? Están hablando un poco de la torre de Lina Bobardi, el MASPI en São Paulo, y también de la torre CEPSA o la Caja Madrid y del CPB de Reidi. Tendríamos que ver exactamente de qué se trata cada uno. No sé exactamente cómo es la estructura de Lina Bobardi, si trabaja con tensores o si simplemente es un hormigón postensado de grandes luces. Me parece que es eso nomás. No sé si trabaja directamente con tensores ella. O si es que el pórtico entero cuelga, está colgando, estamos hablando de una transmisión indirecta. Si el bloque del museo cuelga de los 2 pórticos que están ahí, estamos hablando de una transmisión indirecta. El caso de la Caja Madrid sí es un caso combinado, pero por una particularidad que tiene ese edificio que probablemente vamos a ver en próximas clases, más detalle de ese edificio en particular. Muy interesante el arquitecto Norman Foster. La Caja Madrid tiene unos pórticos importantes, de los cuales solamente el bloque inferior es el que está colgando, fue proyectado de una manera, de una transmisión directa, pero a última hora se tocó un poco el proyecto y uno de los bloques de abajo está colgando, entonces por eso tiene una transmisión mixta, pero inicialmente el proyecto era exclusivamente para transmisión directa. Y el CPV de Reidi, la verdad que no tengo tan presente la imagen ahora del proyecto, pero me parece que es también una transmisión directa nada más con una serie de sucesión de pórticos a los cuales se adosa la caja del colegio.
pero no necesariamente está colgando. Habría que ver bien. Bueno, vemos un poco de los ejemplos. Este edificio creo que ya lo vieron. Es conocida como la Torre Willis o la Sears Tower. Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Chicago, no solamente por lo que conlleva el diseño, sino por haber sido uno de los edificios más altos del mundo, el edificio más alto del mundo por algún tiempo y el más alto de los Estados Unidos por mucho tiempo. Se trata de una sucesión de tubos en diferentes alturas enteramente estructurados dentro de una modulación clara de cuadros, de cuadrados, formando un gran cuadrado, ¿verdad? En las plantas de abajo. A medida que esto va subiendo, tiene distintas configuraciones, ya sea en dos cuadros o en cruz, incluso lo que termina es solamente, acá lo que vemos en el remate, es solamente la configuración ya de dos cuadros, y se trata de una pilarización en forma de tubos, como varios tubos estructurados perimetralmente. La transmisión en este caso es directa, ya que todos estos pilares van conectados hasta los cimientos sin ningún tipo de cambio de sentido de la carga. Lloyds Bank, también edificio sumamente conocido de Londres. Eh, Se trata de una sucesión de núcleos de circulación y también un núcleo central de una pilarización. Es un caso combinado con una configuración perimetral y una configuración central. También se trata de un caso de transmisión directa. The Rotating Tower en la ciudad de Dubái, o Dynamic Tower también, un proyecto muy ambicioso de los empresarios en Dubái, que pretende, porque es el momento, el año en que se estaba construyendo y el año en que se tendría que haber inaugurado. Ahora con todo este tema pandémico, no sé cómo habrá quedado la construcción de este edificio ni cuándo se habrá de terminar. Eh, Buscaban que el edificio tenga cierta movilidad en cuanto a su eje, y cada piso giraba, funcionaba de manera distinta y giraba según el asoleamiento, y era factible de ser controlado y de generar un montón de fachadas distintas dependiendo la hora del día. Acá podemos ver un poco más de este proyecto. Se trataba de un único núcleo central al que se iban adosando esta tipo eh, cápsulas. Era un sistema completamente prefabricado. Se montaba en tierra todo lo que eran las cápsulas, que después podían ser añadidas al núcleo central, de la manera que estamos viendo acá en el detalle de corte, también acá en la foto, y quedaban como empotrados al núcleo central y con un voladizo. Estos eran núcleos enteramente, módulos enteramente metálicos. Entonces eso facilitaba la ejecución y también el movimiento que ellos querían lograr, la rotación. Estaba proyectado como un edificio altamente lujoso, con prácticamente todo lo que uno necesita del edificio. En cada cápsula se tenía todo eso,
incluso se planificaba de que habían ascensores exclusivos para vehículos y las personas podían ingresar con sus vehículos hasta cada piso. Bueno, no sé qué de todo eso se va a hacer o qué de todo eso se incluyó en el proyecto final, pero era un proyecto altamente ambicioso, como les comento, no solamente por la parte arquitectónica, sino también por la parte tecnológica y todo el tema de lujo que se podría llegar a tener en un edificio de este porte. Otro concepto similar, pero ya en los años 60 más o menos, de un arquitecto japonés, Nakajin Tower. Es un proyecto también con núcleos, como podemos ver acá en la planta, dos núcleos. Esta es la planta baja, que es la que podemos ver acá, que es solamente hasta este primer zócalo que aparecen estos pilares perimetrales. Y ya a partir de allí ya van estas cápsulas también incrustadas a lo que sería el núcleo, donde se aloja la circulación de las escaleras y ascensores. Es un edificio de pequeño porte, no es un edificio muy alto, y es un edificio que también generó un poco de controversia por su distribución, eh, también por la forma de vida que se tenían, porque eran como pequeños departamentos, donde ustedes ven acá la diferenciación, a diferencia de la Rotating Tower, que era una cuestión de alto lujo y con todo, esto era así lo mínimo necesario para sobrevivir dentro de un departamento. Era un baño y el espacio ya todo del área servida del departamento era cada capsulita un departamento distinto. Esto también se fue construyendo de forma prefabricada, se montaban las cápsulas eh, en tierra, eran cápsulas completamente metálicas con una única ventana, que es la que vemos acá, la circular, es la que se marca acá en planta, y tenía la posibilidad en la idea del arquitecto de que eso podía ser retirado con grúa, ser modificado completamente y luego volver a reinsertarse o cambiar la configuración de la inserción de la cápsula también para dar fachadas distintas. Bueno, esto finalmente fue un edificio que se quedó un poco dejado, ¿verdad? Es un edificio de clase media en este momento, no está muy bien cuidado y demás, pero el proyecto original es lo que ustedes están viendo y fue un proyecto muy original para la época, la verdad. El proyecto de La Haya en Holanda se trata de un caso combinado también, de un núcleo central con una pilarización en forma de tubo y una estructura perimetral que se puede ver acá en fachada. Se trata de unas varas de tracción que llevan la carga hasta los extremos del edificio para justamente tener todo esto, lo que era el estacionamiento, una planta liberada. Como pueden ver acá en la foto, eran varias plantas de estacionamiento y luego empezaba lo que era el edificio corporativo. Tiene un zócalo grande con una suerte de cercha, diríamos, donde inicia todo este tema de fachada, que ya es una fachada estructural. Lo que hablábamos también en clases anteriores, que siempre vamos a buscar que la fachada que la estructura sea ya incluida como un elemento de fachada, que ya sea un elemento proyectual, no hacer la forma loca que quiero y luego veo cómo se estructura, sino que ya desde el vamos vayamos pensando en lo que es el diseño estructural y cómo eso me va a ayudar en la composición de mi fachada.
el Menara Building en Malasia, un edificio sumamente claro, de una configuración perimetral, donde la estructura del edificio queda por fuera como un elemento visto, como un elemento importante de configuración de fachada, con una planta circular prácticamente libre, donde los pilares quedan sueltos casi de todo lo que es el complejo. Y luego ya en la parte donde están los otros servicios va pegado a lo que es las losas del edificio. Siempre cuando hablamos de elementos estructurales para edificios en altura nos referimos a una macroestructura. Lo que hablábamos, que en Paraguay de repente no está muy desarrollado el tema de las estructuras, si bien es por un tema tecnológico en cuanto al desarrollo de nuestras industrias y demás, pero también es un tema de una estructura muy cerrada, de pensar en que el hormigón armado no va a aguantar o que tal o cual material es peligroso utilizar en tal o cual tipo de construcción. Entonces, de repente hay mucha resistencia para la apertura a lo que se está utilizando en todo el mundo, que es la macroestructura, que contempla menores elementos, menor cantidad de elementos estructurales, o sea, una economía en cuanto a cantidad de elementos estructurales, pero de mayor porte. Este edificio creo que ya vieron, en algún momento se les mostró en la primera clase, creo. El Banco Federal de Minneapolis hoy en día es el Marquette Plaza. Marquette Plaza fue un edificio que quedó construido a la mitad. Esto tenía, creo que en la otra clase se mostró la imagen completa. Se trataba de un edificio que formaba un círculo completo en donde el elemento unificador de los dos módulos del edificio era esta gran viga que tenemos acá de distribución, donde todo el módulo de abajo cuelga y todo el módulo de arriba con el arco apoyaba sobre esta viga para distribuir la carga a estos dos grandes núcleos que se tienen en los extremos. Esto está enteramente colgando de lo que es esta super macro viga para poder dejar todo lo que es la planta libre. Esto fue un banco por mucho tiempo y ahora es un centro comercial. Se trata de una distribución enteramente perimetral. Libera completamente la planta. Si bien tiene núcleos, se ubican en los laterales. Podríamos considerar como una reunión de cargas nuclear lateral con una pilarización en caso de tener pilares, pero en este caso son tensores, un gran tensor, en los que apoyan estos pequeños pilares ya de distribución de carga y cuelgan estos otros que no se llegan a ver acá, pero sí es un entramado completo de fachada que depende exclusivamente de este gran tensor que forma una catenaria que distribuye la carga traccionada a esta gran viga. Un poco el caso contrario, el Exchange House de Londres. Se trata de un arco que distribuye la carga a unos grandes pilares en los extremos, en donde toda esta parte del edificio cuelga de este arco y toda la parte que está por encima del arco apoya. Para evitar que este arco se abra, también se colocaron estos tensores que ayudan a evitar la patada que genera un
un arco estructural. Las Torres Petronas en Malasia, también edificios sumamente son conocidos del arquitecto Pelli. Se trata de dos grandes torres gemelas que se componen de unos tambores que van disminuyendo en tamaño a medida que sube el edificio. Se trata de una distribución perimetral combinada con un núcleo central. Esto se repite a lo largo de todo el edificio y estamos hablando también de un caso de transmisión directa. Si bien esta pasarela que se ve acá en la foto, uno parecería creer que tiene que ver con la concepción estructural, pero es una pasarela de uso exclusivamente funcional. Es más, creo que en el proyecto original ni estaba esta pasarela y fue agregada luego para una forma de conectar ambas torres en altura también, no solo en planta baja. El Citicorp Tower en Nueva York, un edificio sumamente emblemático de la ciudad de Nueva York, tuvo un montón de trabas durante su realización. Luego de la realización tuvo que ser reforzada la estructura por ser una estructura que no estaba pensada para ciertos casos. Bueno, fue todo un tema la construcción de este edificio, porque tiene una concepción de 4 patas, como pueden ver acá en la Axo y acá también. Son únicamente 4 patas que apoyan en el piso, en el suelo, pero no en las esquinas. El arquitecto decidió que para no tocar una capilla que anda por acá, que tenía cierto carácter histórico dentro de la trama de Nueva York, y también para lograr grandes visuales a la ciudad, decidió hacer 4 grandes núcleos, ya serían estos, que permitían liberar las esquinas. Pero a medida que el edificio subía, respetaba la misma grilla de una situación perimetral y nuclear, que luego descansaba en estos 4 pilares, todo lo que era perimetral, y el núcleo se mantenía. También se utilizaron refuerzos en diagonal a lo largo de toda la fachada, ya para otra, ya no precisamente para la carga gravitatoria, pero sí para otro tipo de cargas que recibe el edificio, que vamos a ver más adelante. Pero todo esto descansaba en una super viga reticulada que era el elemento distribuidor para estas 4 patas que eran las que tocaban el suelo. La Torre Pirelli en Milán, Italia. Un edificio ya con sus años también. En este caso se utilizan elementos estructurales, como pueden ver acá, en los extremos unos núcleos y ya unos muros de cortante que van en perpendicular al sentido más largo del edificio por una cuestión estructural. Son ubicados en el centro de lo que es la planta de distribución. Estos núcleos y estos muros de cortante transmiten la carga también de manera directa. No estamos hablando
de ningún tipo de carga traccionada a través de tensores ni nada, sino una combinación de núcleos y muros de cortante. Famosísimo edificio del arquitecto Santiago Calatrava en Malmö, Suecia, Turning Torso, un edificio sumamente controversial por el giro que tiene, por la estructura que queda vista, y porque todos parece que queremos proyectar de esa manera cuando nos toca proyectar. Les decimos que tengan en cuenta todos los edificios que van viendo para poder ir fijando los conceptos y también para cuando les toque diseñar, tomar un poco de cada uno o tomar alguno de referencia sin problema, pero tratar de hacer algo distinto, que siempre haya un aporte de parte nuestra. En este caso, el Turning Torso tiene una misma planta que va girando con un núcleo central que se mantiene, un pilar externo que cose todo el giro del edificio, de arriba a abajo, y una estructura que queda por fuera, que conocemos como exoesqueleto, porque es un esqueleto que queda por fuera. Entonces tomamos como referencia la etimología misma de la palabra exoesqueleto, porque es un visto. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos exoesqueleto. Acá tienen uno de los mejores ejemplos. Se trata de una reunión también en el perímetro un poco y de una concepción nuclear central. Si bien el pilar está inclinado y estamos hablando de una estructura externa con diagonales, estamos hablando de una transmisión directa. Otro edificio que quedó en proyecto, el Tour Sans Fins de Francia. Tenemos una estructura tubular que es perimetral. Se trataba de todo un tubo estructural perimetral que deja la planta completamente libre. Esto quedó en proyecto. El Sky Building de Japón también es una sucesión de una estructura con muros de cortante ubicados en paralelo a lo largo de todo el edificio. Si bien pareciera ser una retícula, no la es, porque siempre explicamos que la retícula tiene una concepción de una malla mucho más tupida, mucho más cercanos son los elementos unos a otros. Damos como ejemplo siempre los estacionamientos, los módulos de estacionamiento. En cualquier shopping que entramos podemos ver, el claro ejemplo de lo que es una distribución de una reunión reticular. En este caso no, porque se ven otros patrones con distancias más grandes. Como les digo, hablamos de macroestructura, con otro tipo de luces, con otro tipo de espesores, con otro tipo de distribución dentro de lo que es el proyecto. La Torre Akbar, creo que ya le conocen también. Se trata de dos tubos de hormigón, uno perimetral y uno central, desfasado. Pueden ver acá que el núcleo central del edificio no está exactamente en el medio de la forma del edificio, pero eso no hace que sea una combinación mixta de un caso nuclear y periférico.
Ambos tubos son de hormigón armado y configuran todo lo que es esta planta libre que ustedes están viendo acá. Eso se repite a lo largo de todo el edificio. Y luego se tiene esta envolvente que ustedes ven acá un poco en detalle, donde las plantas se van acortando un poco. Tiene otra concepción programática también. La Price Tower, creo que vieron esta la clase pasada con el Arqui, o fue la otra torre del arquitecto Wright, donde él trabaja con una configuración central de muros de cortante, y esa es toda la estructura de su proyecto. También libera las esquinas y se apoya todo el edificio en 4 grandes patas. Estamos hablando de transmisiones directas en todos estos casos. El Banco de Hong Kong, del arquitecto Norman Foster, es un proyecto muy trabajado estructuralmente hablando. Se trata de una combinación de tubos, como pueden ver acá en el detalle, que se van distribuyendo en los extremos, en los laterales del edificio. Y luego toda una concepción de unas estructuras especialmente pensadas para este edificio, que actúan como brazos diagonales de fuerza que comunican a toda la fachada del edificio y permiten esta gran luz que podemos ver acá entre un tubo y otro tubo. Gracias a estas diagonales, estas luces enormes son posibles. Tiene toda una gran explicación la estructura de este edificio, es muy compleja, muy pensada, y fue un edificio también nominado y muy hablado del arquitecto Foster. The Standard Bank Center en Sudáfrica se trata de un claro ejemplo de transmisión indirecta. El edificio se distribuye en 3 grandes ménsulas estructurales que están distribuidas en módulos del edificio. El edificio deja toda la planta baja libre y en altura, en una múltiple altura, como pueden ver acá en la foto, y luego es dividido en 3 módulos que van colgados. Externamente, la estructura de los tensores va en el perímetro de la planta, y esto va colgando modularmente de cada una de estas ménsulas, que transmite la carga a un sistema de 4 núcleos centrales. Como podemos ver acá en la AXO, esto se distribuye en el medio exacto en cuatro núcleos, todavía mejor distribuido. Entonces, solamente este módulo de 4 núcleos es el que toca el suelo. Como les había hablado, cuando se tratan de estructuras nucleares y es una única pata la que toca el suelo, es probable que la cimentación tenga el mismo ancho o más que todo el área del edificio. También el Arco de la Defensa en París, un edificio sumamente conocido. Lo que hace es lo que vemos acá, pero también en subsuelo tiene todo un área que hace que esta estructura pueda compensarse con la de arriba. Entonces forma como una caja, una suerte de caja estructural, donde deja libre el centro a modo de un cuadro visual, y se genera el edificio en los laterales, con todo un entramado que va en todos los sentidos del edificio, tanto en la parte horizontal para esta parte de remate, como para las patas estructurales, incluso lo que va bajo el suelo, que nosotros no estamos viendo acá en su totalidad, pero podemos acá en la AXO apreciar la manera en que se distribuye
toda esta retícula estructural. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta acá? Pasamos entonces al apartado de los subsidios. También un tema que a veces no queda muy claro, pero porque simplemente no desglosamos la palabra en sí. Cuando hablamos de subsistemas verticales, nos referimos a los elementos verticales de mi estructura. Siempre hablamos que la estructura es un sistema complejo, el cual está compuesto de algunos subsistemas. Esos subsistemas pueden ser, por ejemplo, en este caso, los elementos verticales. Cuando nos referimos a los elementos verticales, todo lo que estuvimos hablando y viendo en ejemplos recién, un núcleo es un elemento vertical de suma importancia en un edificio que lleva la carga en el sentido vertical. Entonces estamos hablando de un subsistema vertical. El núcleo es un elemento del gran sistema estructural que compone mi edificio. Los núcleos, además de los núcleos, pueden haber muros exteriores, muros divisorios, todos muros de cortante o muros estructurales, como le llamamos. Y también pueden haber retículas que se componen de los pilares. En estos casos, los pilares también son subsistemas verticales. Hablamos de núcleos, hablamos de muros de cortante, hablamos de pilares, hablamos de tensores. Todos estos elementos son referidos como subsistemas verticales que componen el sistema principal del edificio. Un poco a la distribución, podemos distribuir eso en el centro de nuestro edificio, podemos tirarlo a los laterales, podemos hacer pasos combinados de núcleos con muros o de núcleos con entramados o de entramados con pilares, o podemos combinar pilares con muros de cortante, pilares en forma de tubos por la cercanía de un elemento con otro que forma una forma referente a un núcleo. En todas las formas estamos hablando de subsistemas verticales. Un caso de la distribución de muros de cortante. Los muros de cortante son considerados como muros estructurales que trabajan al esfuerzo cortante, por eso su nombre, muros de cortante. Pueden ser ubicados con distintas distribuciones dentro de la planta de un edificio, y en este caso se muestran las formas usuales y no tan usuales de repente de la distribución de muros de cortante dentro de un edificio, pero sí podemos entender también a los núcleos como una combinación de muros de cortante en forma de tubo. Si bien estos pueden estar sueltos, también pueden estar agrupados y son conocidos como los núcleos, que no son otra cosa que una combinación de muros de cortante. Los muros de cortante son preferibles de ser ubicados en el sentido perpendicular al lado más largo del edificio, para que este edificio tenga una resistencia mayor a lo que es el vuelco, a lo que es la torsión, incluso a lo que es un desplazamiento del edificio, ya que se ubica en la forma contraria al sentido en el que volcaría el edificio. En este caso, por ejemplo, de la figura F, vemos estos muros ubicados que, si bien es equitativo para lo que es una distribución de cargas gravitatorias, de repente para lo que sería un empuje del edificio y
una variación para lo que es el vuelco, el desplazamiento del edificio, probablemente estos muros que están en el sentido paralelo al lado más largo del edificio no tengan mucha relevancia para ese fin. Sí, estos son los que están bien ubicados, mejor ubicados y los que están trabajando para evitar ese vuelco del edificio. Casos como el caso B, por ejemplo, no son lo más recomendable por generar una de las esquinas estructuradas y las otras no. Yo lo que les pido, o sea, lo que le pedimos en esta cátedra es que ustedes abran la visión de su forma de proyectar y de analizar también obras, no como un sistema postensado que vi yo en el proyecto de tal o cual arquitecto que hizo un quincho o una galería que tiene esta distribución de muros de cortante y que le fue bien. Nosotros estamos pensando en rascacielos, acuérdense. Tenemos muchos pisos arriba, tenemos un montón de condicionantes, mismo de la estructura como de los agentes externos de la ciudad misma en la que se implanta, y así de esa manera se van resolviendo los distintos tipos de estructurales. Tenemos que pensar con otra cabeza, con otra visión, cuando estamos hablando de rascacielos y ver cuál es la estructura que realmente es la más conveniente. No solamente para la parte estética, sino para la parte de resistencia también. Y funcional, por supuesto. Siempre combinando esos tres factores, que todo vaya de la mano, la parte formal con la estructural y la funcional también. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Sería bueno que esto puedan rememorar, aunque sea antes de hacer su trabajo práctico. Me gustaría que puedan darle un pantallazo otra vez a la clase. Esto constituye el primer punto del análisis del trabajo práctico que se trata de cargas verticales. Probablemente en la clase que viene ya vamos a hablar de lo que corresponde a cargas horizontales. Entonces les pediría que hagan un pequeño repaso antes de intentar hacer el trabajo práctico porque es exactamente esto lo que les pedimos, ¿verdad? Es analizar un poco lo que se vio en clase. No buscamos información que sea, que esté fuera de esa guía. De nada nos sirve, no van a sumar más puntos porque su trabajo sea más largo o porque nos pongan más información de una parte estructural que no solicitamos. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Sí, Patricia, buenas tardes a todos. Hola, arquitecto, ¿Qué llegaste. tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, disculpas por la recién conexión. Definitivamente una realidad esta cuestión de las conexiones. Si no es una cuestión de suministro eléctrico, es el sistema de internet, ¿verdad? Con respecto a la clase, quería comentar nada más a los estudiantes que el curso, un poco para no olvidar, siempre hace relación a el estudio de la estructura de los edificios verticales, ¿verdad? Recordarles a todos los que están habilitando sus trabajos prácticos que habiliten, diríamos, siempre pensando en un edificio alto, ¿verdad? Lo tengan en cuenta. De alguna manera, estos contenidos que estamos desarrollando hoy, los sistemas de reunión de cargas verticales y de transmisión de cargas verticales, queremos que ustedes lo verifiquen en el edificio que están habilitando. Entiendo que la arquitecta Madeleine está recibiendo los trabajos, está chequeando y entonces queremos que ustedes tengan esa posibilidad de analizar estos conceptos que hoy desarrolló la arquitecta Ibarrola, la arquitecta Patricia, ¿verdad? Efectivamente, como dijo ella, la próxima clase, el contenido a desarrollar va a ser los principios
de forma y de estructura, ¿verdad? Para cargas de viento, hoy fueron las cargas verticales, la próxima clase las cargas horizontales. Entonces, estos dos contenidos son claves, la de hoy y la que se viene en la próxima clase. Claves para poder identificar en el edificio que se les habilita a ustedes para el análisis. Entonces, necesitamos que apenas se vuelva a alzar el enlace en la plataforma de esta clase que está siendo grabada, lo vuelvan a repasar, lo vuelvan a ver, ¿verdad? Mastiquen bien la idea, repasen bien esto, ¿verdad? Que puedan identificar estos mismos conceptos en en el edificio habilitado. Al mismo tiempo, quiero comentarles que en el planificador se consideró también correcciones de estos trabajos prácticos. Trabajo práctico 1 sería este caso, al cual vamos a destinar dos clases, y debido a la cantidad, digamos, de grupos que que están siendo habilitados, debido a la cantidad de alumnos que estamos en el semestre, solamente vamos a concentrarnos en la parte de la corrección estructural del trabajo. Hay varios componentes, los que ya pudieron ver en la plataforma, vieron que son varios puntos los a analizar, pero en la corrección básicamente vamos a concentrarnos en la estructura en sí. Llegado el momento vamos a explicarle mejor eso y se va a entender aún mejor la corrección del trabajo práctico. Pero vale la pena recordarles ya que esos indicadores están en la plataforma también, ¿verdad? Lo estamos ajustando de vuelta por situaciones que corresponden al calendario que tenemos para este semestre. Y apenas termine la clase voy a compartir en la plataforma el planificador. Recordando que la primera clase hace 15 días fue el nivel introductorio, repaso de clases conceptuales de estructura y la clasificación, ¿verdad? La clase pasada sobre los tipos estructurales en edificios altos. Eso hay que tener en cuenta, no es tipos estructurales de cualquier tipo estructural de cualquier tipo de edificio, sino es siempre centrado en los edificios altos. Y hoy la arquitecta acaba de desarrollar lo que es el tema de los sistemas de reunión de cargas verticales, ¿verdad? Y sus sistemas también de transmisión. La próxima clase, anticipando ya, va a ser pensando en las cargas de viento y los principios que se tienen en cuenta en los edificios altos en cuanto a forma, en cuanto a estructura. La próxima clase va a ser muy importante como esta también para volcar estos dos contenidos al desarrollo del trabajo práctico. El trabajo práctico 1, creo que ya lo comentó la arquitecta, las arquitectas, ¿verdad? Va a ser nuestra especie de primer parcial. Va a coincidir con la fecha de los parciales y es nuestro parcial. La entrega de ese trabajo práctico es como un parcial. De hecho, tiene nivel, tiene exigencia de parcial. Entonces, no por el nombre que se llama trabajo práctico nomás se descuiden y no piensen que el examen nomás es el que mide la capacidad del alumno. No, los trabajos prácticos en esta cátedra al menos le damos el interés, ¿verdad?, de analizarlos correspondientemente y utilicen la palabra analizar en el sentido amplio y estricto de la palabra, ¿verdad? Analizar. Básicamente es la palabra clave en este trabajo y tiene nivel examen parcial. Traten de hacer el mejor de los puntajes ya en estos trabajos prácticos porque suman, ¿verdad? Alivianando si se puede los parciales. O mejor, el parcial, pues tenemos solamente un parcial. Entonces, adelantándoles eso. Y la entrega, van a ver en el planificador después, me adelanto ya a explicarles que el parcial, que es la entrega, este trabajo práctico, diríamos, va a coincidir y no va a interrumpir clases. De hecho, no tenemos interrupción de clases
y la clase de ese día, de la entrega del trabajo práctico, uno se va a dar. O sea, no es que se entrega el trabajo y ese día no pasa nada más que entregar, sino que se entrega y hay clases normalmente. Entonces, ganemos tiempo, tenemos un semestre ajustado, pero siempre interesante que tomen los recaudos necesarios. Bueno, no sé si las arquitectas Patricia o Evelyn tienen algún comentario que hacer. No, por mi parte, solo comentar, arquitecto, que ya está subida la lista con los grupos habilitados a la plataforma, eh, y pedirles que corroboren y de estar algo errado, solo de estar algo errado, nos manden un correo a la dirección de la cátedra. Se habilitaron 18 grupos y tenemos unas cuantas solicitudes de exoneración de trabajo práctico. Ok, entonces si están estos alumnos que solicitaron la exoneración, vamos a ir respondiendo puntualmente. De hecho, ya lo estuve haciendo algunos correos particulares que recibí, pero el correo oficial es el de la cátedra. Entonces, un poco para organizarnos como canal o vínculo de conexión en base a lo que pretendemos. Por otro lado, recalcarles a todos eh, que digamos, el pedido de la dirección académica y en especial la dirección de carrera es que los alumnos, todos los alumnos puedan identificarse en su automatriculación con su nombre completo, sin usar seudónimos, ¿verdad? Sin, digamos, utilizar si direcciones o vínculos de personas ajenas a ustedes mismos. Tómense, por favor, esa molestia de tener todo en orden. A nosotros nos va a facilitar muchísimo ya de este momento en la elaboración y en la organización de los grupos de trabajo práctico y más adelante para el parcial. El semestre pasado tuvimos, ya comenté, algunos problemas porque no identificamos a algunas personas identificadas con seudónimos o con iniciales, que nos costó muchísimo ubicarlos y nos retrasó el trabajo. Por otro lado, recordarles que también se habilitó dentro de lo que es la automatriculación, donde está el nombre de ustedes o donde viene el nombre de ustedes, la foto o la imagen del alumno. Por favor, entonces cumplamos eso. Los requisitos son esos, entonces tomémonos la molestia para una mejor organización de la cátedra y sobre todo para ser mucho más eficaces y eficientes a la hora de, digamos, organizarnos entre ustedes y nosotros. No sé si hasta acá hay alguna consulta del grupo. Patricia, ¿querías comentar algo? Sí, les quiero recordar también que vean su situación en la plataforma, su situación académica, ¿verdad? Que se cercioren bien de estar bien inscriptos, de estar en el formato en el que tienen que estar, que no estén como invitados o como docentes, sino que estén como estudiantes matriculados de la cátedra para no arrastrar esos problemas después al día del examen, cuando ya no les figure el examen y no puedan tomar, ya pasó. Entonces, para evitar todos esos problemas, que ahora es el momento de que vean su situación, no solamente en esta materia, sino en todas, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, te escuchamos. ¿Va a haber precorrección de la entrega teniendo en cuenta el peso que tiene el trabajo práctico? Precorrección. Sí, sería verificar si estamos encaminados correctamente con el análisis para el trabajo práctico. Sí, fijamos en el calendario 2 miércoles, 2 clases para la corrección. Y en la organización haríamos de la siguiente manera. Falta definir con las arquitectas, ¿verdad? Pero de hecho ya lo habíamos hecho en el primer semestre pasado. Habilitaríamos al mismo tiempo 3 canales de comunicación
dentro de este sistema, ¿verdad? Es decir, al mismo tiempo, el de hoy en 15, estaríamos corrigiendo la profesora Patricia, la profe Evelyn y yo, ¿verdad? Vamos a distribuirnos los grupos y vamos a comunicar de forma que grupos corregirían con cada profesor. Vamos a destinar 2 miércoles a tu pregunta, creo que fue Liz González. Eh, 2 miércoles vamos a destinar a la corrección, vamos a concentrarnos solamente en la parte estructural de la corrección para facilitar. No hay que olvidar que si es que queremos ver un montón de cosas más del trabajo práctico, eh, se vuelve un poco estresante este tema cuando tenemos que ver muchos grupos. Entonces vamos a separarnos los 3 profesores, vamos a grabar nuestra corrección para que ustedes puedan revisar de vuelta, eh, posiblemente al mismo tiempo. Digo posiblemente porque a veces de repente me ocurre lo que pasó hoy, que recién puedo conectarme ahora, o en un eventual caso si me ocurre a mí o le ocurre a la profesora Patricia o Evelyn, capaz veamos otro día que nos quede mejor para la corrección. Pero de que vamos a guiar el trabajo 2 miércoles. Más que eso no se puede. Respetemos también el orden y la disposición que tengamos todos. Eh, de repente entiendo que a veces eh, uno buscando su comodidad también cree que los demás pueden, ¿verdad? Entonces vamos a estar en contacto a través del correo y de la plataforma, en el chat de la plataforma, sobre los ajustes que haríamos si es que corresponde. Por ahora, lo que está definido son 2 miércoles de corrección, el próximo, de hoy en 15 y de hoy en 22 días, 2 miércoles de seguido, antes de la entrega, para que tengan una idea de que el trabajo está encaminándose hacia donde tiene que irse, ¿verdad? Y por otro lado, recordarle que esas correcciones van a ser sorteadas con los grupos y los profesores. Ese mismo sistema también sería para el trabajo práctico 2. Me adelanto ya en decirles, ¿verdad? Vamos a usar el mismo esquema de vuelta de corrección y al mismo tiempo en canales distintos, ¿verdad? Para, digamos, no sobrecargarle a la plataforma, un poco para dejarle tranquilo también a todos ustedes. Eh, Gran parte de los trabajos lo estamos canalizando a través de los correos electrónicos, del correo electrónico de la cátedra, para también ser un poco consecuente con nuestra plataforma, no somos los únicos que estamos en esta plataforma, hay otras asignaturas también. Entonces, en ese sentido, hemos pasado un semestre, digamos, experimental y particularmente estoy muy contento con el trabajo de toda la cátedra y lo que fue el semestre pasado, porque digamos, se hizo todo de la mejor manera posible y se consiguió. Vamos a seguir eso y si necesitamos hacer ajustes lo haremos. Entonces un poco me adelanto también a eso para comentarles. No sé si hay otra consulta. También recordarles que el libro cabecera está en la plataforma en formato digital y que puedan darle una ojeada a eso también, referente a la clase de hoy y a las clases anteriores. A veces se nos pasan por alto algunos detalles, pero ahí lo tienen bien y mejor explicado incluso. Entonces, eso tomar como primera referencia para cualquier estudio o trabajo que vayamos a hacer. Sí, muy oportuno eso, Patricia, porque digamos, sé que se manejan de repente con unos artículos que vienen ya de semestres pasados y de repente un error, digamos, en la visión de quien apuntó eso, se traslada generaciones y generaciones, ¿verdad? Y ya nos hemos dado cuenta de eso. Acá lo que es indiscutible es el texto de cabecera del libro, estructuras verticales, ¿verdad? Sistema de estructuras para los edificios altos, que es el Elio Engel, y
las clases desarrolladas tanto por la arquitecta como la que desarrollaré yo, ¿verdad? O lo es que estamos comentando entre todos aquí en el aula, del cual también ustedes gentilmente suelen también colaborar participando con sus comentarios o sus reflexiones o sus materiales. Esos son los materiales que sirven y lo que queda acá registrado en la plataforma. Entonces, no hay ningún secreto en este tema, lo hacemos hace años este sistema y ha resultado y lo seguiremos empleando. El texto de cabecera es ese que se mencionó en la plataforma y hay otros libros, otros textos que se lo pueden también descargar en formato digital. Va a ser de mucha utilidad. Cuanto más ampliemos el conocimiento, mejor aún. ¿Otra consulta o otro comentario? Evelyn, no sé si hay algo más que quieras comentar, Patricia. Sí, el tema de las correcciones, que estén atentos también a las correcciones de sus compañeros. Es importante para que no se repitan los mismos errores todas las clases, en todos los grupos, en todas las correcciones. Es de repente importante estar también presentes y para aprender, ¿verdad? No, a lo mejor no aplico el mismo concepto en mi edificio, pero puedo aprender de ello y tener una mejor fijación de los conceptos. Como les había mencionado yo anteriormente, no vamos a poder corregir fuera de los tutores que nos tocan para cada corrección, pero sí, si se dan en horarios distintos, podemos participar de las correcciones de otro profesor sin problema, como oyentes. Sí, con respecto a el tema de los trabajos prácticos, que volver a repetir a lo que es un poco tedioso, pero volver a repetir porque igual se sigue repitiendo, se sigue dando a lo largo de estos últimos semestres. Eh, a veces uno por una cuestión de premura de tiempo o por algo motivo se atrasa o no hace o se deja estar con la corrección de los trabajos, ¿verdad? Y toma algún trabajo anterior, eh, igual tema al mío, al del grupo, y entonces de repente uno entra en una variable medio rara en el sentido de querer copiar todo ese análisis de grupos anteriores y se entra en un campo un poco complicado que raya al plagio. Quiero recordarle de vuelta eso. Somos estudiantes universitarios y ya no debería ser ese un papel. En nuestra formación lo que está en juego y los archivos que tenemos son de añares y siempre detectamos algún problema. Entonces, para evitar momentos desagradables, no entremos en eso. Por otro lado, los contenidos que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, eh, puede que ciertos conceptos no la tengan los edificios que habilitemos. Y eso es lo que es divertido en este tema, porque también a nosotros los profesores nos empieza a forzar a ver, ¿verdad? Y a reflexionar sobre esos tipos que se van generando. El texto de cabecera maneja unos conceptos y ese concepto o esos conceptos de repente no son precisamente tan iguales a lo que encontramos en la realidad. De hecho, muchos de ustedes manejan edificios mucho más nuevos de lo que es el texto, si bien es cierto, el texto también es bastante actualizado, ¿verdad? Pero hay tanta variable, tanta creatividad en los diseñadores, arquitectos e ingenieros que de repente encontramos, este, diríamos, variables o tipos nuevos estructurales. Como esto es muy cambiante, esto es como un ser vivo que se va regenerando, cambiando, adaptando, transformando, como quieran llamarlo. Entonces encontramos tipos nuevos, tipos estructurales nuevos, que no encajan de repente dentro de lo que venimos desarrollando. Entonces es ahí donde es importante la corrección y la reflexión del grupo y los profesores. Entonces eso nos mantiene vivos y jóvenes siempre porque aparece algo nuevo que nos permite reflexionar, ¿verdad? Y a partir de ahí pensar en nuevos tipos estructurales, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta esa situación.
¿Algún comentario más? Bueno, parece que está, ¿eh? Cualquier duda se va a que si surge lo evacuaremos a través de los medios habilitados.